Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el contenido de lenguajes y lo vamos a continuar con el algoritmo de Thomson, donde nos quedamos el día de ayer. Bien, eh, se dan cuenta, el día de ayer vimos... Esto no es el de ayer. ¿Dónde quedó la presentación de ayer? Permítame un momento que no la tengo a la mano. Ahorita ahorita lo coloco, solo quiero buscar, aquí está. Por cierto, no voy a tomar el tiempo que les había dicho, un cambio de agenda. Así que hoy vamos a dar clases todo el periodo. Bien, es este. Aquí estamos. Si se dan cuenta, el día de ayer vimos básicamente las inducciones del algoritmo de Thomson. Tres cuestiones: OR, concatenación y la cerradura de Kleene únicamente, ¿verdad? Entonces, bajo estas inducciones es que vamos a empezar a nosotros a construir nuestros algoritmos, nuestros autómatas finitos no deterministas. Mucho ojo, aquí seguimos con el mundo de no deterministas. Entonces, vamos a ver algunas expresiones regulares para ir ejemplificando todo este mundo que tenemos acá. Bien, vamos a empezar con una expresión regular bastante sencilla y pues bastante común. La expresión regular del input, ¿verdad? A la larga, esta palabra reservada no es más que una concatenación de I, N y T, claramente. Entonces, vamos a utilizar nosotros la inducción de la concatenación. Entonces, ¿cómo nos queda? Bueno, primero que nada, yo voy a tener un inicio, ¿verdad? Eso es lo que me dice la inducción. ¿Se dan cuenta? Yo tengo un inicio, aquí claramente. Yo tengo un inicio, aquí. Aquí está nuestro inicio y pues bueno, ya lo coloco. Ya lo coloqué, entonces empiezo la numeración en cero. O sea, bueno, yo les voy a, con el examen yo les indico dónde se inicia la numeración. Yo le pongo ese cero, pues, pero alguien no pudo poner cero o alguien puede empezar la numeración en uno, ¿no? O sea, no importa. Pero pues para términos de examen yo les diría dónde empieza. La S está de más, ¿verdad? O sea, aquí puede ser S0 o 0 simplemente. No es que sea ley cómo numerar nuestros estados. Bien, entonces tengo ese es su cero, en este caso mi estado cero, y luego tengo un estado central que tenemos aquí. El estado inicial a este estado central me voy a ir con el primer elemento que voy a concatenar. Y mucho ojo, como les había dicho, yo concateno de dos en dos. Entonces ahorita por el momento voy a concatenar I con N. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la concatenación, así como lo es el OR, o me opera dos elementos nada más, ¿verdad? Entonces, coloco de esta manera y me voy con el primer elemento a concatenar. Me voy con el primer elemento a concatenar, que en este caso, pues, vendría siendo I. Bueno, voy a ir con el primer elemento y es S1. Es el primer, es el estado 1. Yo ya tengo
mi estado inicial y mi estado central. Ahora voy a mi estado final. Final, perdón. Entonces voy con S sub 2, S2. Bien. Entonces acá va N. Entonces yo ya vengo y digo, ya concatené N. Y ya tengo y N. Y mucho ojo. El algoritmo de Thomson se comporta de esta manera. Le coloco el estado de aceptación. ¿Por qué? Porque por inducción así está. Obviamente aquí lo estoy haciendo paso a paso. Ya cuando ustedes estén practicando, estén realizando el examen, segundo parcial o examen final, y venga Thomson, pues ustedes no van a ir paso a paso colocando. O sea, ya la práctica les va a dar y saber dónde colocar el estado final. Pero el algoritmo de Thomson es así. Si se dan cuenta, tanto OR tiene su estado final, concatenación, y la cerradura clean siempre tiene un estado inicial, perdón, final, siempre. ¿Qué me indica ese estado final? Es que conforme yo vaya construyendo el autómata, siempre voy a tener un estado final. Y si viene más, lo que tengo que hacer es actualizar ese estado final. Pero bueno, bien, entonces yo ya tengo inicial, estado de en medio y estado final. Básicamente, los tres estados de la concatenación inicial, intermedio y final. ¿Por cuáles van a estar amarrados? Por el primer elemento que estoy concatenando con el segundo elemento que estoy concatenando. Bien, entonces, ahora seguimos. Ahora viene una T. Entonces, ¿qué pasa con esta T? ¿Qué pasa acá? ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, recordemos que yo concateno de dos en dos. ¿Sí? Yo concateno de dos en dos. Entonces, básicamente es como que si yo estuviera diciendo que voy a concatenar el resultado de esto, o básicamente es concatenar N con T. ¿Sí? Entonces, azul, rojo y morado. Bien. Entonces, paso con un corrimiento. Este pasa a ser mi estado inicial. ¿Saben qué? Voy a usar los colores del semáforo. Así no me pierdo. Rojo, amarillo y azul, que me quiere decir que ya terminé, ¿verdad? Entonces, estado inicial es el rojo aquí. Estado intermedio es mi amarillo, el estado 1. Y el estado final es mi verde, el estado 2. Claramente, pues, estado inicial, estado intermedio y estado final. Bien. Ahora viene voy a concatenar T. ¿Cómo le hago para concatenar T? Bueno, entonces básicamente lo que hago es esto. Me olvido del S0 y ahora empiezo en S1 y digo, bueno, este es mi estado inicial, este pasa a ser mi estado intermedio, pero todavía no lo actualizo, porque tengo que actualizar ahí el estado final, y este pasa a ser mi nuevo estado final o de aceptación. Bueno, entonces digo que de acá me voy con el último concatenado, que en este caso es T, y actualizo mi estado de aceptación. ¿Por qué? Por definición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí la concatenación me está diciendo que el estado final es el último, no es el intermedio ni es el inicio, ¿verdad? Entonces yo no puedo tener acá, no me puedo quedar con el estado de aceptación en medio, sino que lo tengo que actualizar de esta manera. Entonces ya lo actualicé y ahora ya puedo venir y decir, bueno, ya tengo mi autómata listo. Y este es el grafo que representa ese autómata, ¿verdad? Recordemos que el algoritmo de Thomson, valga la redundancia, es un algoritmo.
no es una construcción de grafos, sino que es un algoritmo. Obviamente, pues se puede ver también mediante grafos. Entonces, yo ya puedo venir y decir que ya modelé esta expresión regular. Básicamente es una concatenación únicamente. ¿Cómo lo hice? Siempre vuelvo y repito, de dos en dos. Obviamente, pues se ve muy claro que esto iba a ser así, pues porque ya la práctica me va a decir que, por ejemplo, yo tengo un float, pues obviamente aquí va a ser algo así. Aquí F, aquí L, aquí O, y luego va a venir un S4, aquí va a venir A, y por último va a venir un S5 que va a ser T. S5 que va a ser T. ¿Verdad? Ay, perdón, T. Entonces aquí es el estado de aceptación y ya. La práctica me lo dice, pero pues, ¿qué es lo que hace acá? Pues básicamente cuando vino esta palabra float, pues este es el inicial, este es el intermedio y este es el final. Y este pues al inicio tenía la aceptación. Bueno, ya concatené los dos. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es, este es el inicial, este pasa a ser inicial, este pasa a ser intermedio y este pasa a ser final. Y automáticamente el estado de aceptación queda aquí. Bueno, viene uno más. Ah, bueno, entonces ahora este pasa a ser el inicial, este pasa a ser el intermedio y este pasa a ser el final. Y actualizo mi estado de aceptación. Así. Luego viene una más. Ah, bueno, entonces este último, pues, este es el inicial, este es el intermedio y este es el estado final. Y vuelvo a actualizar mi estado final. Y aquí solo que aquí ya terminó el algoritmo, ¿verdad? Entonces, esto es con el tema de la concatenación. El algoritmo de Thomson con concatenación nos asegura un autómata finito determinista. ¿Ya se dieron cuenta? Porque acá no hay epsilon y no hay ambigüedad. Entonces, si solo tengo concatenaciones y voy a construir un autómata con Thomson, pues yo ya lo tengo, el AFD. Pero por obvias razones, nuestras expresiones regulares no solo se basan en concatenaciones, sino que es un conjunto de todo, ¿verdad? Entonces, básicamente este es con el ejemplo de la concatenación. No sé si tienen dudas por ahí con este tema. No sé si queda claro en la concatenación, cómo se ve. Sí, que está claro. ¿Sí? Gracias. Ahí estamos, gracias. Bueno, entonces este es en el tema de concatenación. Ahora construyamos una expresión regular un poco más robusta, porque pues esta es concatenación. Bueno, miremos una que bueno, miremos el de números binarios. Miremos esto por el momento. Este es un número binario, ¿verdad? Que como mínimo venga un 0 o un 1, ¿verdad? Como mínimo. Ahora les pregunto, ¿cuál sería el primer paso para poder construir con Thomson eh, esta expresión regular para generar mi AFN? ¿Cuál podría ser el primer paso? ¿Quién me lo dice? El OR, dice por ahí Jonathan. Vamos a ver. El inicio. Usar equivalente. Vamos a ver, dice Estuardo. ¿Por qué el equivalente? ¿O a qué te referís con equivalente? Porque no existe el positivo en las reglas de resolución de
expresión regular solamente el OR concatenación o Clean. la cerradura clean. Correcto, esa es la respuesta. Aquí, primero que nada, es colocar la equivalente, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque aquí yo no me puedo venir y aventurar a operar si yo en mi inducción no tengo OR, concatenación y clean, pero no tengo una positiva, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Cómo sería esa expresión regular? ¿Alguien me lo puede poner en el chat? ¿Cómo sería esa expresión regular? Ya utilizando solo cerraduras de cleaning, concatenaciones y OR. RR cleaning, pero ¿cómo quedaría con este tema del número binario? ¿Cómo quedaría? Ahí trabaja. Gracias, Santiago. Es correcto. Es esta expresión regular, la que pone Santiago. Bien. La expresión regular que coloca Santiago es esta. Bien, entonces, coloca 0,1 concatenado con 0,1 cleaning. ¿Verdad? Eso es lo que coloca Santiago y es correcto, porque tiene la forma R cleaning, como nos dice Estuardo, ¿verdad? Donde R es 0 o 1. Ahora sí, ya tengo yo mi expresión regular. Ahora bien, ya la puedo trabajar, pero mucho ojo. Me gustaría preguntarles a ustedes cuál es la primera operación que se tiene que realizar con esta expresión regular. O tal vez no primera operación, sino mejor lo dicto de esta manera, lo digo de esta manera. ¿Cuál es la operación que gobierna todo esto? ¿Cuál creen? Porque hay una operación macro, la concatenación. Correcto, correcto. Esa es la que gobierna. ¿Por qué? Porque yo tengo esta forma, R clean. Y recordemos que por lo regular, las operaciones de expresión regular son unarias, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice que es algo unario? Que solo afecta a un elemento. Entonces, R clean de por sí no le afecta a las dos, solo le afecta al último. Entonces, a la larga es como así. Vamos a ver. Aquí está. Esta es algo como que si yo estuviera diciendo así. R concatenado con R clean. Es así, ¿verdad? Pues obviamente, pues concat no va, pero es algo así. R concatenado con R clean. Entonces, llevémoslo acá a esto. Estoy utilizando una concatenación. ¿Sí? R concatenado con R clean. Obviamente, cada quien va a tener su forma distinta de ver las cosas, ¿verdad? Pero a la larga es un R clean, una concatenación de dos elementos. ¿Y qué es esa concatenación de dos elementos? Un estado inicial, un estado final, un estado intermedio y un estado final. Básicamente eso es lo que yo estoy buscando. Estado inicial, estado intermedio y estado final. Bien. Ahora sí, coloco el inicio. Ese es sub 0. Coloco esto acá. Y aquí inicio. Yo tengo entendido que este va a ser mi estado inicial. Lo voy a colorear ahí solo por tenerlo ahí coloreado. Bien, voy a tener un estado intermedio que todavía no sé cuál es. No sé qué número le va a tocar, un SX. ¿Sí? Solo lo voy a colocar aquí, que este es el estado intermedio, y voy a tener otro estado que va a estar dado por SY, que va a ser mi estado final. Pero pues eso los voy a dejar por ahí. Por ahí se queda. Bien. Entonces, dentro de mi estado dentro de la primera concatenación, viene un OR. ¿Ven? Entonces, como viene un OR, yo tengo que construir
este. ¿Sí? Tengo que construir esta forma. ¿Cómo sería? Pues bueno, primero que nada, voy a hacer algo que no está bien. No pueden hacer esto. Y decir esto acá, de ahí acá, y de ahí va para abajo, y así sucesivamente. No. ¿Por qué? Porque ¿qué van a etiquetar acá? Aquí no etiquetan nada. Sigamos las leyes. Las leyes lo que me indica es así. Y aquí solo va a ir continuos si yo tengo una concatenación. Y aquí yo no tengo ninguna concatenación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, ese sub 0 que es es el inicio de la concatenación que vamos a modelar, también nos va a servir como inicio del OR. ¿Verdad? Entonces, este es S1, este es S2 con respecto a, hicimos un ejemplo ayer del OR y la enumeración me quedó mal. S3 y este es S4. El S3 me quedó estado aquí final y no es así, ¿verdad? El S3, el final es el último elemento, bueno, S5. 0, 1, 2, después sigo para acá y aquí. Así es la numeración. Aquí voy para arriba, después voy para abajo y aquí. Así es la numeración. Bien, entonces, los 1 de esta manera. ¿Verdad? Bien, aquí va 0, el primer elemento del OR, y aquí va el segundo elemento del OR, que es 1. Voy a buscar un epsilon. Necesito el epsilon. Y esto va aquí. Epsilon, aquí va el otro epsilon, aquí va y aquí va. Entonces, este es con el tema de mi primer OR. Entonces ya tengo mi primer OR y pues la ley del OR me dice que tengo yo un estado de aceptación. Entonces coloco yo el estado de aceptación. Esto los voy a eliminar, solo era para colocarlos ahí como ejemplo, qué es la forma que yo estoy buscando. Bien, entonces ya tengo mi primer elemento. Pero recordemos, nosotros estamos buscando una concatenación. Ah, bueno, entonces la concatenación espera otro elemento. Entonces quiere decir que este es el tan anhelado estado intermedio. Aquí es este. No importa que haya adentro, pero tengo un estado inicial, un intermedio y un final. Bien, solo lo voy a dejar ahí coloreado. Todavía no lo estoy construyendo. Bien, ahora sí, pues vengo y digo, es una concatenación. Entonces, continuamente viene la siguiente operación, la siguiente expresión regular. Ahora con lo que yo tengo aquí seleccionado, ¿cuál es la operación que se hace primero? ¿O cuál es la que gobierna, mejor dicho? No primero, no se hace primero, sino que la que gobierna toda esta expresión regular. ¿Cuál sería? La que afecta a toda la expresión regular. La cerradura. Correcto, la cerradura, ¿verdad? Es correcto, la cerradura. Entonces, vamos a ver nosotros cuál es la ley de la cerradura. Y la ley de cerradura de Kleene
nos dice lo siguiente. Pues básicamente yo necesito un estado inicial, dos estados intermedios en el cual voy a hacer el ciclo y un estado final. Bien, como estado inicial voy a tomar este S5. Vuelvo y repito, si ustedes hacen esto, es decir, S6, y aquí, perdón, y aquí empieza la cerradura de Kleene, así sucesivamente, y aquí viene otro y agarran la forma y así y todo esto, y dejan esta transición. Esto está malo, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor de S3? Pues es que no tienen valores los estados, o como de S5. No mucho entendí ahí la pregunta. Si me pudieras ahí escribir. No, los estados no representan ningún valor. O sea, recordemos, no nos vayamos no nos salgamos del alcance del léxico. Léxico solo revisa que si pertenece o no. Y hablar de valores, ya estamos hablando de análisis semántico, ¿verdad? En ningún momento nos interesa a nosotros qué valor lleva. En ningún momento, solo nos interesa que cumpla con el lenguaje, ¿verdad? En sintáctico nos interesa que cumpla el orden. Hasta en semántico ya vamos a ver el valor, ¿verdad? Entonces aquí no lleva ningún valor. Entonces, si yo empiezo a hacer así, recordemos que esta transición, ¿qué vaya a decir? ¿Qué llevo? Aquí no sé qué llevo. No tengo ni idea qué llevo. Entonces, no, perdón, no tengo idea con qué con qué hago, con cuál hago la transición, con qué símbolo. Entonces es muy importante hacerlas continuas, no dejar transiciones volando. ¿Y cuál es la continua? Entonces yo digo, bueno, este S5 pasa a ser el estado inicial de la cerradura de Kleene. Este. Y ahora sí, este es un S6. Este es un S7. Se conectan de esta manera. ¿Sí? Este deja de ser estado de aceptación. Lo voy a dejar de coloreado todavía. Este deja de ser estado de aceptación. Perdón. Este no es un S7, este es un SX. Solo lo voy a poner ahí como ejemplo. Y necesito un SY. Ahí está. Solo para dejarlo ahí. Bien, esta es la forma de la cerradura de Kleene, que me indica que aquí, de aquí para acá, pues voy a tener yo una transición. Ahí está. Voy a tener yo una transición. Y aquí está el cíclico. Y estos van continuos, así, lineales, ¿verdad? Eso es lo que me indica la cerradura de Kleene, claramente, ¿verdad? Pero esta es una cerradura de Kleene cuando existe un NS Kleene, es decir, un R Kleene. En este caso yo no tengo un R Kleene. Yo tengo un 0 o 1 Kleene. Entonces, ¿dónde tengo que construir ese 0 o 1? Lo tengo que construir en medio de estos dos estados que tengo aquí en azul. Pero entonces voy a dejar este SY aquí. Voy a quitar las transiciones. Entonces, yo sé que acá, en medio de estos dos azules, tengo que construir lo que está dentro de la cerradura de Kleene. ¿Y qué es lo que está dentro de la cerradura de Kleene? Un 0 o 1. Bien, vuelvo y repito. Aquí este es transición con epsilon, ¿verdad? Esta es transición con epsilon. Acá. Transición con epsilon, porque así dice la ley de Kleene. El primer el estado con el segundo van concatenados por o van con una transición con epsilon, ¿verdad? Claramente
el primero y el segundo con epsilon, correcto. Bien, entonces, ¿qué me dice la regla del OR? El OR necesita un estado inicial y se me van los dos caminos. ¿Quién voy a tomar como estado inicial en el OR? Sería S6. Entonces acá viene S7, viene S8, voy a tener S9, S10, S10, y ahora sí, el estado que había yo colocado con azul va a tomar el valor de S11. Recordemos que los valores, los estados en azul van a estar ejemplificando los dos estados centrales de la cerradura de Kleene. Recordemos que la cerradura de Kleene me pide 1, 2, 3, 4 estados. Un estado inicial, dos estados centrales donde se hace el ciclo y el estado final, ¿verdad? Entonces, los azules me están delimitando a mí los estados centrales. Bien, ¿cómo llego a esos dos azules? A eso no le interesa a la cerradura de Kleene. Acá. Y estos están unidos por epsilon. Están unidos por epsilon. Para acá, epsilon. Y adentro, pues ahí sí voy a tener las dos opciones del OR. En este caso es la primera. Aquí tengo el 0 y aquí tengo el 1. ¿Sí? Bien. Entonces, sería de esta manera. Ahora bien, ya tengo el estado inicial, que es el que estoy, es el S5, es el que estoy seleccionando. S5 es mi estado inicial de la cerradura de Kleene. Mucho ojo, de la cerradura de Kleene. S6 es el primer estado central de la cerradura de Kleene, que es el que estoy aquí circulando. S11 es el segundo estado del central de la cerradura de Kleene, es el otro que aquí estoy seleccionando. Y por ende, este S lleva a tener un valor de, va a ser S12, ¿verdad? Que es este. Cuando yo termino la cerradura, aquí va mi estado final, ¿verdad? Aquí va mi estado de aceptación, ¿verdad? Siempre voy actualizando de esa forma, ¿verdad? Siempre que termine yo una inducción, ya sea OR, Kleene o concatenación, coloco el estado final. Así es como se comporta el algoritmo. Obviamente, como les digo, cuando ustedes estén realizando el examen o algo así, no anden colocando, ahorita lo coloco y ahorita lo borro. Pues, obviamente el último va a ser el final, ¿verdad? Pero así es como lo controla el algoritmo de Thompson cuando se programa. Bien, y pues S12 es mi estado final, ¿verdad? El estado final de la cerradura de Kleene. Y para ese estado se llega con epsilon, tal y como lo vemos acá. Del último estado central llego al final con epsilon. Y actualizo mi estado de aceptación. Ahora bien, ¿qué me hace falta? Pues obviamente me hace falta esta última transición de abajo y la transición de arriba. La transición de abajo es si viene 0 veces. Bueno, entonces agarro yo. Uy, uy, uy. Ahí está. Esto es mi transición si viene 0 veces. ¿Verdad? Claramente lo vemos que viene 0 veces. Ahí está. Bien, ahora falta la transición central, que es entre los estados centrales, el primer estado central y el último estado central. ¿Quiénes son esos estados centrales? Son los que tengo subrayados con azul o celeste.
y a ellos les voy a colocar epsilon. ¿Por qué? Porque también se mueven por medio de epsilon. ¿Bien? Entonces me voy de S11 a S6 para hacer la recursividad infinita. Bueno, no infinita, pero pues la recursividad que tiene la cerradura de Kleene. Y de S5 a S12 es cuando tengo o cuando viene 0 veces la cerradura de Kleene. Entonces yo ya voy a venir y voy a quitar estos sombreados. Y ahora sí, regreso a la operación inicial que habían planteado, que era la concatenación. Y necesito mi estado final. ¿Quién es mi estado final? En este caso sería S12. Entonces lo vemos acá. La concatenación se respeta. Un estado inicial que sería S0, un estado intermedio que viene siendo S5 y un estado final que viene siendo S12. Tal y como lo vemos en la concatenación, un estado inicial I, un estado central y un estado final F. ¿Qué hay dentro o qué lleva NS, qué lleva NT? No lo sé. Definitivamente no lo sé. Lo que me interesa a mí es llevar esos controles de S0, S5 y S12. Ya adentro, ¿verdad? En la primera opción tenía yo el OR. S1, S2, S3 y S4, ¿verdad? Los dos caminos. En la segunda, donde está la cerradura de Kleene, tengo el OR, pero sobre todo tengo afuera la cerradura de Kleene, que es la que gobierna toda esa operación. Y con esto ya, pues podemos venir y representar una expresión regular que es pequeña, ¿verdad? Porque la larga es la expresión regular de los números binarios, pero que nos contempla todo las tres inducciones, la concatenación, el OR y la cerradura de Kleene únicamente. Y pues por ende, aquí ya cubrimos todos las posibles variantes de la F del algoritmo de Thomson. En ningún momento, pues lamentablemente, pues voy a poder modelar una cerradura positiva, por ejemplo, no se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe una inducción, no hay ley para eso. Por eso es que tanto se les hacía el recordatorio que no lo, que sí está bien aprenderlas, pero aprendamos también a transformar esas y representarlas tal y como son. ¿Dudas hasta acá con este tema de, de con esta expresión regular? ¿Queda alguna duda? ¿Alguien no lo ve? ¿Alguien se perdió en un punto? Quiero ahí que me comenten cómo lo ven. Por el momento no, solo está un poco difícil de digerir el montón de épsilons. Pero sí, está entendible. Ok. Bueno, está claro. Vamos a ver otros ejemplos. El día de hoy solo vamos a ver estos ejemplos. Venir y empezar a hablar de subconjuntos creo que sería demasiado. Así que por el momento vamos, por el día de hoy vamos a ver únicamente ejemplos de Thomson. Ya mañana sí ya empezamos con subconjuntos, ¿verdad? Que ahí ya vamos a buscar nosotros la generación de la FD, ¿verdad? Recordemos acá, esa FN. Siempre que yo tenga un epsilon, ya sé que de por sí ya es una FN. Y aquí pues está plagado de epsilons por todos lados. Y aquí pues tengo una ambigüedad, que de 0 me voy a 1 y a 3 con el mismo símbolo, que en este caso es epsilon. Bien, modelemos otra cadena, otra expresión regular. Podríamos platicar de, ¿cómo podríamos hacer una expresión regular? Bien, modelemos esta expresión regular. Son expresiones regulares que me las estoy inventando en este momento. O sea, no es que ya tenga la solución. Me gusta empezar los ejemplos así porque y también lo vamos viendo y lo voy descubriendo. A veces no mucho me gusta dar clases muy mecánicas de que cuando el tema lo amerita, por ejemplo, en compiladores 1 hay un tema que sí amerita que yo
y un ejemplo ya realizado, entonces sí, pero pues por lo regular me gusta ahí que todos colaboremos. Bien, entonces tengo esta. ¿Cuál es lo primero que tengo que hacer? Tal y como dijimos anteriormente, ¿verdad? Aquí lo primero que hay que hacer es representar esta expresión regular en términos de cline, concatenación y OR. ¿Alguien me puede escribir ahí en el chat cómo es esa expresión regular o cómo quedaría con términos de esos, de esas tres operaciones? Cleaning, concatenación y OR. La expresión regular que tenemos en pantalla. ¿Cómo quedaría? Ahí les dejo el tiempo. Pueden, lo colocan en el chat, ¿verdad? ¿Cómo sería esa expresión regular? ¿Cómo sería esa expresión regular? ¿Solo la X? No, 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 no. Ahí hay que modelar todo, ¿verdad? Vamos a ver, Alan dice, ¿quién fue? David, ¿verdad? David fue el primero y correcto, ¿verdad? Correctísimo, excelente, David. Es esta, es esta. Se entiende la E minúscula que es un épsilon. Lo voy a colocar, voy a copiar de acá. No, creo que lo tengo por acá. Bien, vamos a ver quién otro. Pablo, recordemos el símbolo de interrogación, Pablo, no es parte de ese término. Hay que expresarlo en términos de solo concatenación y OR y cerro de clean. Humberto, correcto. Humberto, también tenés la, la, la respuesta correcta. Jonathan, tenés que tener cuidado también con el signo de interrogación, ¿verdad? Que eso es parte de las extensiones. Por eso está en su apartado de extensiones de expresiones regulares. Eh, aquí me hacía falta mi epsilon, aquí está. Básicamente es la expresión regular que dijo David y también que dijo Humberto, ¿verdad? Es esta. Pues Humberto pone A o epsilon y David pone epsilon o A. Es lo mismo. Recordemos las propiedades de las expresiones regulares. Ahora es cuando tiene sentido todas esas propiedades. Epsilon o A es igual a decir A o epsilon. O sea, no pasa nada si lo expreso de una u otra manera. Me va a dar a mí el mismo automata. Bien. Eh, Empecemos a modelar esta expresión regular por medio de Thomson para ver qué automata me da. Bueno, vuelvo y pregunto, por decirlo así, cuál es la operación macro de toda esta expresión regular? Correcto, la concatenación. Es importante que veamos cuál es la operación macro. Y no solo aquí en Thomson, también en el método del árbol. En el árbol aún es mucho más importante ver cuál es la operación que gobierna. Recordemos que el árbol, la concatenación del árbol, pero la creación del árbol, ya cuando veamos árbol, es por medio de, o simula un árbol de análisis sintáctico. Y hay que tener mucho cuidado con las precedencias al momento de construir el árbol. Pero bueno, ese es árbol, tema que vamos a ver o el jueves, el inicio, fijo, el lunes ya vamos, del otro lunes estamos viendo ya método del árbol. Bien, entonces acá, primero que nada, tenemos que ver quién gobierna. Y aquí gobierna la concatenación. ¿Por qué? Porque yo estoy concatenando este con este y con este. Básicamente estoy concatenando un A concatenado con R, concatenado con R clean. ¿Sí? O sea, si lo ven todos, es algo así. A, R, R clean. Básicamente es esto, lo que estoy concatenando. Concatenando tres elementos. Obviamente lo voy a ir operando
de dos en dos, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver ahorita. Bien, entonces, pues ahorita ya no me voy a centrar tanto en ese tema de venir y estar marcando quién es inicio, central y final, sino que ahorita lo vamos a hacer un poquito más ágil. Bueno, entonces primero que nada voy a empezar a modelar la primera expresión regular. Esto es un OR, ¿sí? Esto es un OR. S sub 0. Aquí tengo inicio. ¿Sí? Y aquí tengo los dos caminos. S sub 1. S1, porque no son sub 1. S2. S3. S4. S4 y S5. Pues el algoritmo de Thompson lo que va a hacer es que le va a colocar aquí el estado de aceptación. Pero como les digo, no es necesario que lo vayan colocando ahí uno por uno, sino que pues ya se sabe que el último estado va a ser el de aceptación, ¿no? Entonces, no es necesario ahí colocar utilizando uno por uno. Entonces voy uniendo y genero yo la estructura del OR, ¿verdad? Básicamente esta es la estructura del OR. Bien. Entonces, aquí pues, aquí va epsilon. No, no tengo copiado el epsilon. Grande. Bueno. Aquí va epsilon. Entonces aquí va epsilon, aquí va también epsilon. Y aquí va epsilon. Y aquí también coloco el epsilon. Y bueno, el primer elemento del OR, en este caso también. No, no es necesario, no es necesario. Lo que pasa es que soy un poco quisquilloso en ese tema. No es necesario. Pueden ser curvas ahí, como sea. Entonces, solo es ahí un poco quisquilloso con los espacios y con que todo sea recto y todo. Es algo mío, la verdad. Ahí sí que no, no es necesario cómo lo genere. Eh, no, no es nada, la notación únicamente me indica los conjuntos, básicamente. Carlos dice, hay algo en el chat, dice, buenas noches jóvenes, solo para informarles que ya se envió al encargado del reajuste el formulario con el monto de reajuste pendiente aún de boleta de pago. Ese es un rollo mucha, porque creo que no hay boletas por el tema del cierre de la universidad y los sistemas financieros de la universidad están fuera de línea. Si es que la boleta se genera desde el sistema, puede que no se genere desde ahí, ¿verdad? Preguntan ahí también que si se recibirá el formulario de la clase magistral. Bien, seguimos. Entonces, gracias David por la pregunta. Y no, no, no es necesario, o sea, no es necesario. Eso sí, tiene que tener flechas, tiene que ser flecha. Ay, cierto, la batería, gracias. Gracias. ¿Alguien me puede decir por qué tiene que ser flechas y no líneas planas, por ejemplo, así? Ay, ¿dónde está? Aquí. Por ejemplo, así. ¿Por qué tienen que ser flechas? ¿Alguien me puede decir por qué flechas? Correcto. Gracias, Estuardo. Porque llevan dirección y sentido. Alan, José dice porque lleva dirección. Alan dice porque indica una dirección. Porque los nodos apuntan a una dirección.
correcto. Básicamente estamos entendiendo ese tema. Y recordemos que los grafos son dirigidos, ¿verdad? El momento de que yo no coloque una flecha, yo no voy a saber a dónde va, ¿verdad? Gracias, excelente. Lo que sí es que no deben de ser líneas rectas, ¿verdad? Ahí sí pueden ser cualquier líneas, como me salga a mí, incluso en el examen, pues ahí lo importante es terminar el tema, no necesariamente tienen que llevar una estética ahí bastante fina, ¿verdad? Entonces, acá es epsilon y abajo es A. Si se dan cuenta, arriba es epsilon, pero no es porque en esta transición de S1 a S2 tenga que llevar epsilon, sino porque así es mi expresión regular. Aquí hay un epsilon, un enorme epsilon. Entonces es por eso que lleva epsilon en este ejemplo como tal. ¿Por qué? Porque ese epsilon pertenece o representa a ns. ¿Sí? Mucho ojo, tengamos cuidado en eso. No es que lleve epsilon, simplemente en este ejemplo es epsilon, casualmente. Bien, ya terminamos con el primero. Ahora vamos a concatenar el segundo. Recordemos cuál es la concatenación. Son continuos. Entonces, dicho eso, yo no puedo tener esto y venir y empezar a construir el OR de esta manera. No, esto no, ay, se quedó de una vez esto. Esto no va. ¿Por qué? Vuelvo y repito, ¿por qué van a ustedes, cómo van a ustedes qué van a poner acá? Eso está fuera de, ya no va a estar representando la misma expresión regular, sino que, pues bueno, yo voy a tomar, ese 5 como el estado inicial del OR que viene acá. Ahora, si se dan cuenta, acá es un triple OR. Voy a abrir un Jamboard. Bien. Ahora tengo un triple OR. Pero alguien que me pueda decir, ¿el OR opera de 2 en 2 o puede operar 3 de una vez? De 2 en 2, correcto. De 2 en 2. ¿Por qué? Porque si opera la computadora, no puede operar 3. Y recordemos, está bien, eso es lo que nos dice la lógica. Pero si alguien quiere irse más profundamente en la definición, miren la inducción del OR. El OR solo toma en cuenta 2. En ningún momento está tomando en cuenta 3. Entonces, mucho ojo. Siempre hay este caso en los exámenes y siempre lo digo y siempre me lo ponen. Obviamente lleva flechas, ¿verdad? Pero aquí no lo estoy poniendo flechas. Esto es... Ay, Dios, ¿dónde está mi borrador? Aquí está. Esto está malo, así, pero malísimo. ¿Por qué? Porque esto tiene 3 caminos, ¿verdad? Esto está malo, 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 malo. Tiene 3 caminos y seamos puristas con la ley. Y la ley dice 2 caminos. Tengo que operar de 2 en 2, ¿verdad? Entonces, aquí tengo 2, no, definitivamente tengo 3 caminos. Entonces, sí tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado de no venir y imponer leyes que no existen en el algoritmo de Thomson. El algoritmo de Thomson me indica 2 caminos. ¿Cómo represento yo un triple OR? Bueno, entonces tengo aquí un OR y aquí voy a tener otro OR. Así. Primero hago que este sería, por ejemplo, A o B, y luego hago uno último.
o C. ¿Verdad? Claramente se ve que hago A o B primero y C. Esto vendría representando esta expresión regular. A o B o C. ¿Qué hago primero? Pues primero que nada lo leo izquierda a derecha y digo A o B. Claramente aquí se ve A o B separados. Y por último, o C. O C. ¿Verdad? Así es como se representa. ¿Qué pasaría si viene A o B o C o D? 4 ORs. Bueno, pues primero que nada hago A o B, luego o C y luego o D. Bien, entonces sería algo así. Vamos a ver si se me, si me abarca este tema. Vamos a ver. A, B, D, C aquí. Vamos a ver. D, C aquí. Vendría siendo algo así. Aquí sería A o B o C o D. Claramente se ve A o B primero. Aquí está. Luego o C. Aquí le agrego el o C. Y de último D. O D. Aquí está. Así sería con un cuádruple OR. Si se dan cuenta, todos los OR tienen dos caminos. Uno, dos. Uno, dos y uno, dos. Ningún OR tiene múltiples caminos. Siguiendo con este ejemplo del cuádruple OR, podríamos colocar así. Seguimos A o B o C o D. Ya lo hice mal. Vamos a ver. Alguien lo puede venir y poner así. Y decir, bueno, este es A o B. Y luego tengo esto. C o D. Puede decir, mire, o mira, aquí tiene dos caminos y aquí dos caminos y dos caminos. Sí, puede ser cierto. Pero recordemos, estoy leyendo de izquierda a derecha. En ningún momento voy a decir, ah, bueno, primero hago esto y de último esto. No. A o B, luego o C y luego o D. Y en esta forma no se respeta eso. Aquí no se ve. Puede que el autómata resultante sea correcto, es cierto, pero no lleva un orden de cómo lo voy leyendo. El orden correcto es este, ¿verdad? Entonces, siempre tengamos cuidado de cómo crear nuestros múltiples OR. Bien, entonces eso fue un paréntesis, un gran paréntesis, la verdad. Eh, y sigamos con el ejemplo. Ah, no, aquí está, aquí. Bueno, entonces todo eso sale por si es uno de 3, es este. 1 y 2, o sea, tiene 2. No sé si se logra ver. Claramente acá A o B hago primero y luego o C. Lo dejo solito. Aquí se ve en el grafo y aquí claramente A o B o C al final. No sé si queda ahí la... Me causa confusión porque entonces sí se acepta el de 3 y no el de 4. Lo que pasa está que este, este caso en sí tal vez se ve mucho en pares, tal vez por decirlo así. Lo que pasa está que el problema es con este último, ¿verdad? O sea, siempre tienes que dejar uno hasta abajo así libre.
que es el último que vas carreando. Aquí como dejamos este. Aquí también dejamos este. Es el último. Siempre hay una última opción, que es el último que vamos a llegar. Aquí en el de 3 está. En el de 4 también está acá. Pero si yo lo hago de esta forma, que lo estoy agrupando, no tengo una última opción, sino que tengo dos opciones últimas. Entonces, el de 3 es igual a esta opción de 4, ¿verdad? Siempre dejando a este último, ¿verdad? Es familiar de este, por decirlo así. No es que sea similar a este. Este simplemente es un caso específico. No se puede modelar uno similar con 3 porque definitivamente no tendría, definitivamente me quedaría casi el mismo, pues, ¿verdad? El punto donde te tenés que guiar para hacer esto múltiples OR es venir y poner la última opción, siempre dejando una última opción, siempre una así. Esa es la que va a ser tu guía para venir y aceptar tu inducción por OR. Siempre dejar una última opción así. Esa va a ser tu guía, así, te das cuenta, siempre hay una opción así, solita. Mientras que acá no está solo, aunque aquí tiene dos, ¿verdad? Tiene dos. Básicamente, esa es tu guía para venir y aceptar o ver si estás haciendo bien o no el tema del múltiple OR. Bien, Gracias, ingeniero. bueno, entonces sigamos. Eh, Viene este múltiple OR. Bueno, yo voy a tomar como base o como inicio el S5. Entonces coloco acá un S6 y como sé que acá en S6 eh, voy a copiar mi epsilon. Ahí está. Entonces mi S6 lo coloco y luego de este S6 quito el estado de aceptación. Luego de este 6 vengo y coloco ya la primera bifurcación. S6, S7, S8, S8, de S8 a 7 a S8. Y aquí va a ir X, que es mi primer elemento del OR que estoy haciendo, que es este, X. Bueno, el segundo elemento de esta bifurcación va a ser S9, ¿verdad? S9, S9. Luego, pues viene S10. El segundo elemento de la bifurcación es Y minúscula. Y aquí va un epsilon. Y de último tengo mi S11. El algoritmo de Thompson, como les dije, siempre coloca un estado de aceptación. Siempre coloca. Cuando termina de realizar una concatenación, termina de realizar un OR o termina de realizar una cerradura de Kleene, coloca el estado de aceptación, que posteriormente pues lo modifica. Bien, este fue la primera bifurcación, que es X o Y. Regresamos aquí, al S5. Bueno, ahora seguimos con S12. S12 por medio de epsilon.
por medio de epsilon. S12 me voy a S13. ¿Ok? Mucho ojo. Aquí vamos a hacer una pausa. La última opción, voy a jalarme esta expresión regular, ahí está. La última opción es una concatenación. Entonces, acá tengo que hacer una concatenación. Estado inicial, estado intermedio, y por ende voy a tener un estado final, ¿verdad? Que me representa a mí claramente la concatenación de dos elementos, que es ZH. Bueno, aquí coloco Z y aquí coloco H. Y ahora sí, colocarlo al nivel de este. Perdón, sí. A veces me torno un poquito quisquilloso con estas cosas. Bueno, entonces, esto va unido y ya. ¿Por medio de quién? Pues de epsilon. Una transición con epsilon. Bien. Actualizo el estado de aceptación. Ay, este no es S10, este es S14. Actualizo el estado de aceptación y es esta. Bien. Y así queda mi triple OR. Sí, tenés razón, es S15, este es S14, gracias David. Este es S15, correcto. Abajo también va a ser S15. Gracias. Entonces, así va quedando mi algoritmo Thompson por el momento. Si se dan cuenta, con cabal, el primer elemento es el inicial, el intermedio y el estado final. Tal y como vemos cuando concateno dos elementos. Aquí estoy concatenando este con este, ¿verdad? Estado inicial, estado intermedio y estado final. Adentro hay un montón de cosas, pero por el momento, pues, no nos interesa saber qué hay. Ya que si yo quiero explorar, pues, aquí tengo dos caminos del OR, es transparente. Este OR tiene dos caminos, totalmente transparente, y el OR de hasta afuera tiene dos caminos. Transparente. La concatenación que está en esta opción tiene estado inicial, estado intermedio y estado final. Todos respetan las reglas de inducción que nos ha dicho el algoritmo de Thompson, ¿verdad? Vamos respetando esas reglas. Bien, ahora toca el último elemento. Habíamos hablado que en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que era 0 o 1 con el cerrador Euclidean, que en este caso lo que va a gobernar va a ser la cerradura Euclidean. Entonces yo tengo que modelar una cerradura Euclidean. Entonces mi S15 pasa a ser mi estado inicial de la cerradura Euclidean, es I. Bueno, le voy a quitar el estado de aceptación porque pues automáticamente si sigue viniendo, yo sé que ya no va a ser estado de aceptación. Y ahora es un S16. Forma S16. De S15 a S16. De I a este estado, el primer estado intermedio. ¿Qué hay dentro del estado intermedio? ¿Qué operaciones tengo que hacer para llegar al segundo estado intermedio? ¿Qué es este? Es todo este triple OR, que exactamente es el mismo que hicimos anteriormente, solo que pues lo vamos a volver a hacer porque hay que volverlo a hacer. Este va a ser S17. Eh, ahí está. Este es S17. Luego viene un
S18. No, no, está mejor así. Me gusta cómo está quedando. Listo. Un S18. Luego viene un S19. Luego viene un S20. Ahí está, más o menos. Un S20. ¿Se puede copiar? Sí, se puede copiar. Bueno, claramente se puede copiar. Se puede copiar la estructura, pero el ejemplo lo vamos a hacer paso a paso. Ya la práctica, pues obviamente lo pueden copiar. El que decía hacerlo en computadora, el examen. Se puede hacerlo, pero recuerden que el tiempo es un poquito más limitado. Entonces, es que tal vez a lápiz salga, a mano salga un poco más rápido. Bien, entonces acá va unido pues nuestros épsilons. Y van nuestros épsilons. Y acá. Aquí cae el estado de aceptación porque siempre que termino algo, lo tengo que actualizar. Y aquí sería X o Y. ¿Verdad? Ahora sigo sacando más estados. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la última opción, que en este caso es S23, S24 y S25. Entonces este caso es Z, aquí es H y aquí es Epsilon. Ay, no cumplí el Epsilon. Aquí es Epsilon, ¿verdad? Ahora sí, tiro el último estado de este OR, que sería S26. S26. Vendría siendo así. Esto va unido con Epsilon. Y ahí está. Entonces, si nos damos cuenta, siguiendo el orden de Kleene, tenemos un inicial, que en este caso es, voy a colocarle este rojo. Tenemos dos intermedios. ¿Quiénes van a ser esos dos intermedios? S16 y S26. Tengo dos intermedios y necesito un final. Entonces, para el final, pues voy a agarrar este. Y mi final vendría siendo, eh, elimino este estado de aceptación final y lo actualizo, sería S27. S27 sería mi estado final. Y pues lo uno. ¿Por medio de quién? Queda la forma de los cuatro estados de la cerradura Kleene. Si viene uno así en el parcial, con ustedes tal vez sí, ¿verdad? En compiladores uno, tal vez uno más grande, ¿verdad? Entonces nos va quedando algo así, ¿verdad? Tal vez va a venir un poco más pequeño porque tenemos dos horas nada más para realizar el parcial. Bien, entonces seguimos. Obviamente yo me estoy tardando más porque pues lo estoy haciendo paso a paso, pero así como dijo David, y si se copia y se pega, correcto, así sale mucho más fácil. O pues como les digo, a lápiz, porque como ustedes tienen que cargar una solución que respalde sus respuestas, entonces a lápiz van haciendo, toman fotos, se subió, ahora, mientras que acá pues tienen que colocar
Si hacen acá, o tienen que pasar a un documento, o tienen que descargar, no lo sé, entonces el tiempo va como que apremiando. Bien, entonces el inicial tiene que pasar o enlazar al final, es decir, S15 tiene que enlazar a S27. Voy a hacer mi línea, pero aquí, ahí está. Aquí está. ¿Con qué lo enlaza? Con épsilon. ¿Ah? Lo enlaza con épsilon. Ahora, los intermedios, es decir, el intermedio final, tiene que enlazar al intermedio inicial. ¿Quién es el intermedio final? S26. ¿Y a quién tiene que enlazar? A S16. Entonces, agarro yo esto y ahí está. Y lo termino. Y ahora sí, quito los coloreados porque ya no me interesa. Y este grafo me representa el autómata finito no determinista de esta expresión regular. Algo tan sencillo, porque si se dan cuenta la expresión regular no es tan grande, o sea, es lo mínimo, o sea, como bien dijo por ahí alguien, la cadena mínima que acepta esto es X o Y tal vez, o sea, solo para aceptar una X por medio de esta expresión regular, se va a generar un AFN, recordemos N de este tipo. ¿Qué pasa si viene la X? Pues bueno, el camino para aceptar solamente X podría ser este, luego me vengo por acá, luego me voy 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 por acá, aquí, 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 y luego me voy para 26, 27, perdón, para acá. Entonces, esos estados que subrayé, o resalté con verde, son es el camino que hago para aceptar únicamente X. Entonces, esto sería mi autómata finito, como siempre les digo, no determinista. Ahorita estamos viendo no deterministas. Bien, ¿dudas con este tema de los autómatas finitos no deterministas? ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿Alguna duda puntual? ¿Alguien quiere otro ejemplo? ¿Verdad? No sé cómo lo ven. Gracias, David. Dice que todo está en orden. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Consejo sano, por favor, y repasen, ¿verdad? Vuelvan a hacer los ejemplos, están las grabaciones, y vuelvan a hacerlos, porque pues lo mejor es que ustedes practiquen, ¿verdad? Practiquemos estas expresiones regulares y así vamos a tener un buen desempeño en el examen. Vamos a hacer uno último, uno más pequeño tal vez, por el tiempo. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo de hacer uno más grande. Vamos a ver. Bien. Sería de la siguiente manera. Bien. Vamos a ver esta expresión regular, la vamos a hacer un poquito más rápido para que nos dé tiempo, ¿verdad? Ya se nos está acabando el tiempo y pues quiero terminar un último ejemplo, pero quiero ver esto. Esto es con otro caso. Perdón. ¿Qué operación es la que gobierna o cuál es la que engloba toda esta expresión regular? ¿Alguien me puede decir? Correcto, gracias David. Gracias Jonathan. Si se dan cuenta, anteriormente hemos visto siempre concatenaciones, ¿verdad? Que la concatenación es la que engloba toda la expresión regular. ¿Verdad? Aquí es 0,1 concatenado con 0,1 clean. Aquí era epsilon o A concatenado con
todo el segundo y concatenado con el último que es clean, pero acá es un caso contrario. Acá lo que gobierna va a ser un OR, ¿verdad? Básicamente vamos a tener un mega OR y adentro del OR es donde vamos a estar operando. Bien. ¿Cómo sería? Bueno, tengo un S sub 0. Bueno, tengo mi inicio. Y vamos a ir por el primer lado del OR. Para empezar, tengo que identificar que tengo que hacer un OR anidado, es decir, primero hacer este OR y luego último OR. Entonces, voy a tener como 3 niveles pues, una profundidad más, básicamente. Bien, y aquí va a tener S1. Acá va a ser de esta manera. De esta manera. ¿Alguien tiene dudas en la elaboración de este? Por favor, me dice, me pone ahí en el chat, por favor. Pero no quiero que nos vayamos con dudas de este tema, porque, valga la redundancia, este va a ser la última clase que miremos Thompson, ¿verdad? Mañana ya no miramos Thompson. Posiblemente lo miremos, pero no lo expliquemos, ¿verdad? Bien, entonces, aquí tengo este tema. Y bueno, acá ya saco la primera bifurcación. En este caso es S2. De esta manera. Y bien. Acá voy a tener en la primera bifurcación, que en la primera es X o Y. X concatenado con Y. Entonces aquí va S3. Aquí pues concatenado con, bueno, va con una transición de epsilon. Aquí tengo X. ¿Qué estoy haciendo? Estamos. Tengo X. Y luego tengo una concatenación. Aquí tengo una última concatenación que me representa Y. Fuente tiene esta cosa. Fuente 24 y esta 34. No, entonces, aquí ya tiene. Me está haciendo ruido esta cosa. Ahí está. Entonces, aquí ya tiene Y. Entonces, yo ya tengo la primera bifurcación o la primera opción, que es esta, que es XY. ¿Sí? Ahora vamos por el lado de abajo. La segunda bifurcación va a ser esto, que es otro OR. Hay dos estados S3, ya está corregido, muchas gracias. Bien, hay otra opción, que es esta forma. Bien, es un S5. Adentro de la segunda opción, tengo un OR. Y aquí sí vale tener el OR abajo. ¿Por qué? Porque tiene un paréntesis, es decir, y yo necesito operar únicamente esos dos, ¿verdad? Bien. Entonces tengo yo y digo, bueno, aquí sí tengo yo esta opción. Aquí va a ser S6. S7. Y adentro ahí de este OR hay un AB. Bueno, aquí está A. Luego viene S8. Y hay un B. En la segunda opción hay un 0,1.
Entonces vengo yo y agarro C9 concatenado con, aquí va la primera opción del, del, del OR, perdón, de la concatenación, que en este caso es 0. Y luego viene la última opción, que en este caso es 1. 1. Y este es S11. S11. ¿Verdad? Entonces ya cierro esto, este OR C12. ¿Sí? Lo cierro con S12. Listo. Con S12 y empiezo a etiquetarlo, ¿verdad? Aquí pues iba el epsilon, aquí también va el epsilon, aquí también va el epsilon, y aquí. Bien, ahora termino de regreso, mejor dicho, me había quedado. ¿Y dónde me había quedado? Pues me había quedado en este OR, ¿verdad? En el OR del S1, ¿verdad? Aquí me había quedado. Ahí está. Entonces me había quedado en este S1. Y cierro yo con S. Cierro con S13. ¿Verdad? Y ahora ya tengo yo las primeras dos opciones. Y por último, llego yo a hacer la última opción. ¿Cuál es la última opción? Pues la última opción es claramente una concatenación. ¿Concatenación de quién? Bueno, en este caso voy a tener S14. Concatenación de D con 3 cerradura Kleene, es decir, una concatenación de D con una cerradura Kleene. Agarro el S14, lo copio y el S15. Y va D. Luego agarro una cerradura. S16. S16, aquí es S17. Para acá va a estar conectado por medio de epsilon. Voy a aprovechar para etiquetar una vez esta. Va a estar por medio de epsilon. Y está la cerradura de Kleene, que es la 3, ¿verdad? Porque es 3 Kleene. Y aquí está mi estado final de esta cerradura. Ahora empiezo yo a enlazarlos. Inicial se va al final, ¿verdad? ¿Con quién? Con epsilon. Intermedio 1 se va a intermedio 2. ¿Con quién? Con epsilon. Intermedio 2, perdón, se va a intermedio 1. Y ahora sí, mi estado final de todo este OR. Ya ni sé qué nivel estaba. Vamos a ver, vamos a ponerlo a nivel. Ahí está. Ahí está. Que va a tener a la larga esto y esto. ¿Con quién? Con epsilon. Con epsilon. ¿Ah? Y acá. Y este es el estado final. Si se dan cuenta, no estuve carreando el estado final porque pues es obvio que queda hasta es el último que queda, pero lo hacía con tal de venir y ejemplificar cómo trabaja el algoritmo de Thomson. Listo. Un poquito más ordenado.
Y este pues es el algoritmo de Thomson o es el autómata finito no determinista representado por un grafo que se construyó por medio del algoritmo de Thomson. ¿Para qué expresión regular? Para esta. Y claramente se ve que lo que gobierna es el OR. 3 opciones, ¿verdad? Aquí si se dan cuenta, aquí tengo las 2 opciones del primer OR y aquí están las otras 2 opciones del segundo OR o del OR más, del primer OR, que está más arriba. Y siempre respeto las 2 opciones, ¿verdad? Nunca voy a hacer una triple bifurcación porque pues ya dejaría de ser algoritmo de Thomson. ¿Cómo ven? ¿Cómo lo ven? El último sería S19, sí, correcto, gracias, 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 S19. Me emocioné, ya no lo coloqué. S19, gracias. ¿Cómo lo ven? ¿Queda alguna duda? ¿Sí se comprende el tema del algoritmo de Thomson? ¿Todo claro? Gracias, Jonathan. Si se dan cuenta, pues en esta clase sí es trabajable, pero lo importante o lo necesario es que ustedes lo practiquen, ¿verdad? Practíquenlo. Invéntense sus expresiones regulares, así como aquí yo hice, porque pues estas expresiones regulares me las invento yo en este momento. Invéntenlas, trabajenlas, y si tienen alguna duda, me pueden escribir en el correo, no me salió esto, o el día de mañana no me salió esto, lo hacemos rápido para ver en dónde nos estamos perdiendo si existe alguna duda, ¿verdad? No tengan pena ahí de empezarle la clase el día de mañana, no me salió esta, o no sé si me salió bien, o lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, vimos concatenación, empezamos a ver una concatenación así sencillísima, luego ya empezamos a darle a ver todos los casos de la cerradura, perdón, del algoritmo de Thomson que trae cerradura de Kleene, qué concatenación, qué OR. Vimos una expresión regular un poco más trabajada y pues dio este resultado, y un caso contrario, que lo que gobierna es el OR. ¿Cuál es el fin de nosotros de venir y construir autómatas finitos no deterministas? Si a la larga el autómata finito no determinista no me sirve, no me funciona. ¿Cuál es el fin entonces? El fin es el método de subconjuntos, la generación de subconjuntos. ¿Por qué? Yo sé, para empezar, que los patrones los modelo con expresiones regulares, ¿verdad? Con estos compañeros que están aquí arribita. Con expresiones regulares yo voy modelando, los patrones, ¿sí? Pero el método de subconjuntos no recibe expresiones regulares de entrada, ¿verdad? No lo recibe. Entonces, ¿cómo voy a generar yo un AFD por medio de expresión de subconjuntos si yo no tengo una expresión, si yo tengo de entrada una expresión regular? Entonces, por eso es que existe Thomson. ¿Por qué? Porque el método de subconjuntos tiene como entrada un AFD, ¿verdad? Entonces, si a ustedes se les solicita en algún punto, genere el AFD asociado a esta expresión regular por medio de subconjuntos, pues tienen que saber que se tienen que echar una vuelta por Thomson para que Thomson les genere el AFN, que es la entrada de los subconjuntos, ¿verdad? Ahora, si yo les doy un AFN ya construido, esa es la entrada de subconjuntos. Pero si no se los doy, tienen que darse la vuelta por Thomson todavía para generar ese AFD y ya con subconjuntos generar el AFN, ¿verdad? Entonces, el día de mañana ya empezamos a ver subconjuntos. Subconjuntos es un método bastante largo. Creo que me atrevo a decir que tal vez es el método más largo,
y menos dinámico, porque el método del árbol es un poco más dinámico, es muy óptimo, el método del árbol es bastante óptimo y se va, todo queda en el árbol, ¿verdad? Por algo el método del árbol, todo queda en el árbol. Mientras que subconjuntos, como su palabra lo indica, nos podemos quedar enciclados haciendo subconjuntos y el método no termina. Entonces, el día de mañana vamos a intentar, bueno, primero que nada vamos a hacer este. Para darle la introducción a subconjuntos vamos a hacer este está bastante interesante. Y luego vamos a ver cómo nos va con este. Nos vamos a tardar un montón haciendo en los subconjuntos de este método, de este ejemplo. Pero esperemos que nos dé tiempo el día de mañana. Para que el día jueves rematemos con un último ejemplo para solventar dudas y hasta ahí llegaría nuestro segundo parcial, hasta subconjuntos. El día jueves podríamos darle una introducción a el método del árbol, que sería nuestro tercer método de análisis léxico. Bien, entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día de mañana para seguir viendo el análisis léxico, pero ya desde el punto de vista de subconjuntos. Si no hay más dudas, nos vemos mañana y que tengan una buena noche. Gracias, Inge. Buenas noches. Feliz noche.